Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Hoy te quiero hablar acerca de por qué el síndrome de algún día está destruyendo tu marca personal. Si no me conoces, mi nombre es Karin Raymond, soy conferencista, autora del libro Usa tu derecho a presumir y trabajo con empresarios y profesionales que quieren crear una marca personal de alto impacto, que sea auténtica y que los posicione como la autoridad que son. Y esto del síndrome de algún día es algo que llevo muchísimos años viendo, precisamente porque el desarrollo de una marca personal requiere muchas actividades que en muchos escenarios puede ser confrontante. ¿Por qué? Porque es ser visible, porque es afrontar lo que piensan los otros, si les gusta, si no les gusta, o inclusive contar cosas que en ocasiones el síndrome del impostor, que es otra enfermedad, te dice que no son lo suficientemente importantes, que no valen la pena compartir. Entonces, esta enfermedad de la que quiero hablar es realmente perjudicial si tú quieres desarrollar tu marca personal. ¿Por qué? Porque el síndrome algún día te dice, algún día quiero escribir mi libro, algún día quiero ser conferencista, algún día quiero tener mi podcast, algún día voy a publicar este o este tipo de contenido, algún día voy a lanzar este programa que realmente quiero, algún día me atrevo a cobrar más y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este síndrome del algún día? Mientras tú dices eso, mientras tú dices algún día, hay personas que tienen menos experiencia, que son menos buenas, que tienen menos recorrido, pero ellos ya empezaron. Y el hecho que ellos empiecen a tomar acción van a tener resultados que tal vez tú, cuando el algún día llegue, que en muchas ocasiones no llega, pues no vas a tener. Y eso es una gran pregunta. ¿Cuál es ese algún día para ti? Y que te preguntes en estos momentos, inclusive, ¿qué hay cosas, o de pronto si hay cosas dentro de tu marca personal que les has asignado ese algún día lo voy a hacer? Entonces, este síndrome del algún día viene conectado emocionalmente con una visión futura de algo que cuando se den las circunstancias, cuando te sientas bien, cuando tengas algún tipo de señal de aprobación, entonces ahí sí te vas a lanzar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como está en el presente, te desconecta de la acción, perdón, como está en el futuro, ¿sí? Te desconecta de la acción presente. Y el no tomar acciones en el presente hace que en el futuro, pues no tengas los resultados que realmente quieres, porque el futuro se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo. Entonces, la persona, y puede ser tú, o puedes verlo inclusive en otros, es que sueña mucho, tiene muchas metas, ¿sí? Que consume mucho contenido, se inspira de otros, habla de esas metas que quiere, de eso que realmente quiere hacer en algún momento, visualiza, planea, investiga, se prepara, pero al final, si tú volteas a ver, pues no hay ejecución. No hay ejecución, no publicas, no vendes, no subes los precios, no sales, no te expones. Y eso en el largo plazo, pues claramente no te da esos resultados. Y hay muchas personas que son, y en ocasiones yo también me considero adictas a imaginar ese futuro de cómo debería ser, pero al mismo tiempo son alérgicas a construirlo. ¿Por qué? Porque el futuro no se crea dentro de un mes, 2 meses, 5 años, 10 años. Cuando ya te sientas listo, te sientas preparado, el futuro se crea el día de hoy. Y se crea entendiendo que cuando estás en un proceso, sobre todo que es muy real, que es muy humano, por lo menos del liderazgo consciente del que yo hablo, cuando se crea una marca personal de alto impacto, pues primero va a venir con errores, va a venir con cosas que de pronto no son óptimas, no son perfectas, que realmente ya sabemos que no hay nada perfecto, que vienen con
con miedo, con cosas que hagan falta, pero en esa acción es cuando tú vas construyendo la maestría y esa maestría es la que te da los regalos. Un saludo para Su, qué rico verte acá. Bueno, ahora, me gustaría pasar en este tema a hacer una distinción o más bien a diferenciar entre tener una visión y vivir en una fantasía. ¿Por qué? Porque cuando hay este gran boom de las redes sociales, especialmente después de la pandemia, cuando muchos realmente empezaron a entender, ok, para ser visible o para tener resultados profesionales, estando en ese momento encerrados en la casa, cómo era posible, sí, tener clientes, darse a conocer. Entonces ahí es cuando realmente la marca personal empieza a ser muchísimo más relevante. Y al mismo tiempo surge, o también hay un gran boom de una nueva profesión que se llama ser influencer, que es como para muchos el referente de personas comunes y corrientes que a través de compartir su vida, ¿sí? Su cotidianidad, de una u otra manera empiezan a recibir dinero, empiezan a monetizar ese estilo de vida que comparten. Entonces, muchos empiezan a pensar que tener una marca personal significa eso, ¿sí? Compartir si vas al gimnasio, cuántas veces vas, si te salieron abdominales o no, si bajaste de peso o no, si comes saludable o no, si vas a eventos o no, si tienes un carro X o Y, o dónde vives o a dónde viajas. Y empieza como a tergiversarse de una u otra manera esta gran herramienta que está disponible para empresarios que quieren vender sus productos y servicios. Entonces, a menos que, o sea, que lo que tú estés mostrando esté directamente relacionado con tu profesión, pues hay muchas cosas de la vida cotidiana que realmente pues no vale la pena ni es relevante compartir. Sin embargo, pues como los referentes son estos influencers, que es como lo que la mayoría de nosotros vemos y que en apariencia a ellos es que les va bien. Entonces, empresarios profesionales dicen, no, o sea, yo no quiero compartir eso, eso se ve como muy abrumador estar compartiendo todo el tiempo acerca de quién soy, lo que hago, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y en esencia, pues de una u otra manera, eso probablemente no va a generar los resultados que quieres, que en ese caso son más clientes, vender más productos, vender más asesorías, como que te contraten desde un lugar profesional. Y por otro lado, también esta presión a usar esos referentes que son influencers, ¿sí? Que muestran, que viven de mostrar su estilo de vida, hace que muchos profesionales digan, bueno, pues eso es lo que tengo que hacer. Entonces, si está de moda hacer bailes, entonces pues hacer bailes en teoría te puede traer más clientes. Si está de moda hacer X tendencia, entonces eso en teoría es lo que te traería resultados. Pero el transcurso de todos estos años, porque llevo más de 15 años haciendo esto que hago, que es trabajar con empresarios desarrollando su marca personal, eso realmente espanta más de lo que inspira. Si alguien dice, bueno, yo quiero que me contraten, que me compren mis productos y servicios, pues de una u otra manera muchos dicen, no, eso de ser influencer se oye muy pesado y de una u otra manera como que está forzando a las personas a compartir una vida personal, pues que no quieren. Entonces ahí es donde empieza, digamos, a cambiar un poquito el acercamiento que yo tengo acerca de, pues, el acercamiento que tengo como la filosofía que tengo acerca de la marca personal y se trata más bien de enfocarse en el impacto que tú tienes. Por eso yo lo hablo acerca de la marca personal de alto impacto, porque no se trata de el número de seguidores o de interacciones o de esa validación externa, sino eso que tú haces si realmente te posiciona como una autoridad en lo que haces y que sí te está trayendo negocios que están relacionados con lo que estás haciendo, ¿sí? En tu industria, en tu campo. Entonces, cuando estamos hablando de tener una visión, pues lo primero es que una visión está conectada con una acción. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Cuál es esa meta? ¿Cómo te quieres posicionar como una autoridad en tu campo? En eso por lo que quieres ser reconocido o reconocida. Eso en ocasiones tiene fechas. Y una de las cosas que yo también hablo siempre es que hay una percepción que tener una presencia digital y todo este ruido de validación de seguidores, interacciones, de una u otra manera va a traer resultados inmediatos, ¿sí? Entonces, en, no sé, 6 meses, un año, ya a ti te van a estar pagando, ¿sí? Cantidades grandes de dinero o vas a tener súper contratos. Y una de las cosas que he visto es que empresarios y profesionales que no viven de mostrar su estilo de vida,
se decepcionan porque sienten que con un trabajo de 6 meses, pues no están recibiendo esos resultados. Y eso es realmente un gran engaño o un gran mito. La marca personal de alto impacto, si tú quieres que te vean como un líder, como una guía en tu industria, es importante que la pienses a largo plazo. A largo plazo, ¿qué me refiero? 5, 10, 15 años. Si tú, con esto que estás haciendo, con tu presencia digital, el día de hoy, te hicieras una pregunta y dijeras, bueno, esto yo me veo haciéndolo dentro de 10 años. Si la respuesta es sí, pues significa que estás proyectando esa visión de liderazgo. Si la respuesta es no, porque uno de pronto ni siquiera entiendes o tienes claro por qué lo estás haciendo. Si la respuesta es no, porque no estás teniendo los resultados que realmente quieres. Si la respuesta es no, porque sí empiezas y paras, pues bueno, muy probablemente es porque no tienes una visión clara. Y eso puede generar mucha incomodidad. ¿Por qué? Porque tener una visión clara, y esto se lo digo a cualquier líder que haya logrado algo grande y memorable en la vida, ¿sí? Los líderes no son los que tienen el aplauso en el inicio. Los líderes son los que caminan durante un buen tramo del camino solos, inclusive recibiendo críticas o juicios de los otros. ¿Por qué? Porque ellos tienen la visión y llegar a esa visión toma tiempo. Y eso mismo ocurre cuando tú quieres desarrollar una marca personal de alto impacto, cuando tú quieres que te vean como un líder o una autoridad en eso que tú haces. Entonces, cuando tú no tienes esa meta a largo plazo, las acciones que tomas se vuelven muy pesadas porque estás construyendo como, sí, teniendo expectativas irreales de eso que estás haciendo. Ahora, cuando estamos hablando de las personas que viven en una fantasía, sí, que muchas veces esta propuesta que hay de, sí, ten una marca personal y que te den likes y hay muchas ofertas que prometen esos resultados tan rápidos, pues lo primero es que se basan en la emoción, ¿sí? En qué es lo que te emociona en estos momentos, qué es lo que te gusta. Entonces son cosas muy a corto plazo, solamente se van en la inspiración, pero van a cero movimiento o movimientos que no contribuyen a esa visión a largo plazo. Entonces, hablando de autoridad, vivir solo en la fantasía, en los mitos de todo este boom de las redes sociales, pues realmente es lo que hace que muchas personas se decepcionen porque no tienen esos resultados que realmente quieren. Entonces, dentro de eso, digamos, hay muchas cosas y te voy a mencionar algunas que escucho dentro del síndrome de algún día de personas que llevan más de 10 años haciendo lo que están haciendo, que son profesionales, que tienen un negocio, que son consultores, que son coaches, que tienen una autoridad ya en su campo y entonces dicen, algún día voy a escribir mi libro, porque por un lado sí tienen ese anhelo de compartir esa experiencia, pero sienten que todavía no. ¿Por qué? Pues porque les da miedo ser juzgados, se sienten que para poder ser un autor hay, no sé, algún tipo de medida o de demostración que deben tener. Y pues si tú ya llevas 5 a 10 años haciendo lo que estás haciendo, créeme, ya tienes suficiente para qué escribir, pero ese perfeccionismo de un autor debe verse de esta manera o de tener este tipo no sé, de resultados. Entonces eso es lo que hace que muchos que tienen ya ese material, pues digan, no, algún día, cuando tenga el tiempo, algún día, cuando sepa exactamente qué escribir y ese día no llega. Entonces muchos quieren ese prestigio de ser autores, pero por el otro lado, no quieren atravesar el valle de la vulnerabilidad de escribir, porque escribir más allá. De hecho, ahorita yo tengo un programa que se llama Escríbelo y es para empresarios y profesionales que llevan más de 10 años haciendo lo que están haciendo y que quieren escribir su libro. Entonces, una de las cosas que yo les digo, y precisamente porque pasé por ese lugar, escribir el libro es lo más fácil. Es lo más fácil de todas las otras cosas que se requiere para que ese libro sea efectivo. Pero la mayoría de las personas se confronta con esa una cosa que es escribir el libro. Entonces, sí, se detienen y cuando hay unos que nunca lo hacen, entonces duran años y años y años diciendo algún día quiero escribir un libro y se quedan allá. O los otros, cuando lo hacen, como no miraron y pensaron a conciencia todos esos otros elementos que se requieren para que ese libro sea efectivo,
pues después se dan un gran golpe de realidad porque el hecho de haberse confrontado tanto con la escritura no los dejó pensar en los otros elementos que eran importantes para que ese libro fuera efectivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tú realmente te permites decir, bueno, poner ese algún día de lado y empezar a tomar acción? Pues, ¿qué es lo que hay cuando tú escribes un libro? Pues es una oportunidad de posicionar esa autoridad que tienes, de dejar un legado, de compartir tu historia, tu conocimiento, tu manera única o el método que te ha permitido tener éxito y llegar a donde estás, poder aterrizar de una manera más clara la metodología que tienes. Y cuando tú consideras que el hecho de llegar a 5 o 10 años o más de ese recorrido profesional que llevas y que ya con eso es suficiente para escribir un libro, entonces te das cuenta que el libro no cambia la vida, solamente si lo piensas. Un libro algún día, no, el libro cambia la vida tuya y la vez que los leen una vez está escrito, una vez alguien lo leyó y ese libro está ahí solamente si tú te lanzas y tú tomas acción. Otra cosa que también he visto en las personas que tienen el síndrome del de un día, que dicen, no, algún día voy a ser conferencista. Algún día, sí, cuando saque el tiempo, cuando tome este curso, cuando sepa cómo hablar, sí, muchos dicen algún día quiero estar en una charla TED, pero por el otro lado, pues nunca se lanzan a probar cómo es hablar en público, ¿sí? Agarrar un teléfono, digamos como en este caso, y ponerse a hablar y compartir y articular esa perspectiva única que tienes acerca de lo que dices. Entonces, el TED, ¿sí? Lo ven así, algún día estar en un TED, pero no se lanzan a probar su voz antes de llegar allá. ¿Para qué? Para ese proceso de TED es un proceso bastante riguroso y hay muchas personas que duran años tratando de tener acceso a uno de esos. Entonces, muchos piensan, ay, no, pues no, nunca me van a llamar a un TED, pero es que tampoco están tomando acciones para acercarse a esa meta. Sí es la meta. Sí, por otro lado, en ese algún día va a ser conferencista, bueno, quieren cobrar miles, o, sí, miles de dólares o millones de pesos si estás en Colombia o en la moneda en la que tú estés, sin lanzarte a practicar, hablar en público o por lo menos que esto también es otro programa que tengo yo, que se llama Conferencientes, que es para empresarios que quieren ser conferencistas conscientes, que quieren hacer más allá que pararse enfrente a una audiencia y ya, ¿sí? En botar información, es, es transmitir o transformar a las personas que están dentro tuyo. ¿Y qué es lo que ocurre? Eso no ocurre, o digamos, a ti no te van a pagar solamente por pararte y ya, sino por probar una y otra vez ese mensaje, desarrollar la maestría de comunicar a un público, de realmente transformarlos, de cómo conectas tus historias reales con un tema en específico. Todo eso tiene un método. Entonces, eh, lanzarte, ¿verdad? Querer estar en una tarima sin desarrollar esas habilidades, pues deja también a muchas personas que sí se lanzan y lo hacen, no tienen los resultados que quieren y tampoco conectan de la manera en la que lo podrían hacer con esa audiencia. Entonces, muchos quieren tener el micrófono, subirse a la tarima, pero evitan esas etapas incómodas de construir ese mensaje, de construir el camino como conferencista, como speaker. Y eso es lo que yo le digo a todos los que pasan por mi programa. O sea, tú no vas a ser un conferencista profesional solo porque lo dices que lo eres. Tú vas a desarrollar una maestría y solo hasta que hagas esa conferencia mínimo 100 veces es que ya puedes desarrollar una maestría. Antes de eso, sí, improvisar una y otra vez no desarrolla las habilidades de conferencista. Yo tengo mentores y he tenido mentores en mi vida que cobran, sí, 20.000, 30.000 dólares por una conferencia. Y una de las cosas que ellos dicen es que eso lo han desarrollado con la maestría y que no se están inventando una nueva conferencia cada vez. Y si no lo tienes claro y si no te lanzas ni siquiera a dar la primera, sí, y empezar a ver cómo conectas tus historias de manera real con esa audiencia, pues claramente no vas a tener ese tipo de resultados. Entonces, ahí lo que es importante es que empieces en pequeño, que empieces a compartir un mensaje de una manera única, que empieces a contar tus historias reales, que te lances a hacer lives, ¿sí? A pararte y hablar y articular un mensaje, a ir a hacer reuniones de networking, a lanzarte a la Cámara de Comercio, a estar en podcast o a crear tu podcast. Y todo eso te ayuda a articular tu mensaje. Entonces, el algún día
solamente se vuelve ahora cuando te lanzas a la acción. Otra cosa que también he visto de los que tienen el síndrome de algún día que dicen, no, algún día voy a crear contenido. ¿Sí? Algún día cuando tenga el branding, algún día cuando tenga una cámara, algún día cuando tenga claridad y sepa qué hacer. Y la claridad realmente pues no llega antes de, oh, tengo la claridad y me paso, sino en la medida en la que tú lo vayas haciendo. Yo recuerdo hace unos años atrás, pues que a mí me tomaba muchísimo pensar, bueno, ¿y de qué tema voy a hablar? Ahorita ya con la habilidad, porque tengo no sé cuántas horas, horas y horas hablando enfrente a una cámara, queriendo traer y comunicar un mensaje, para mí es más claro, quiero hablar de eso y articular eso, ese mensaje. Entonces, esa claridad solamente llega cuando tú estás en acción y empiezas a ver qué te gusta y qué no. Entonces, la gente cae en ese síndrome de algún día, primero porque le da miedo al juicio. ¿Qué van a decir los otros si no les gusta? El autojuicio, porque muchas veces somos los peores críticos, sí, es como, no, me falta un montón. Siempre nos va a faltar un montón. Aquí lo importante es que te lances y en ese lanzarte una y otra vez es que vas a desarrollar esa maestría. Mm, si nunca empiezas, definitivamente, pues nadie te va a criticar, pero tampoco nadie te va a seguir. Ese miedo es muchas veces de los comentarios de los otros, de tu familia, de los colegas, de los compañeros. Bueno, eso es parte del proceso, eso es parte del proceso y muchas veces ese miedo ni siquiera se cumple, ¿sí? Que te dan, tú dices, ay, van a decir esto, van a decir lo otro, pero probablemente los otros están tan en su cuento que ni siquiera. Y otra cosa que yo también te digo, muchos de los que te critican no hacen ni van a hacer lo que tú haces, no son y nunca serán tus clientes y peor aún, no conocen tu proceso. Entonces es muy fácil opinar acerca del camino y del recorrido de los otros cuando pues no es algo que tú quieras hacer. Y los que en el largo plazo logramos, porque ahí me incluyo, yo ya llevo 15 años haciendo esto, o más de 15 años. Pues son los que continúan con esa visión y dando ese mensaje hasta que conectan con la persona correcta. Entonces, cuando a ti te da miedo el juicio, otra cosa es que tienes, sí, ese perfeccionismo que es hasta que te sientas que todo está bien, que tienes toda esa claridad. Eso, sí, yo lo llamo prepararse para estar preparado. Pues es algo que siempre te va a dejar en inacción. Entonces, ahí no te lanzas a hacer ningún curso, no te lanzas a compartir tu tema, estás esperando hasta que tengas tu manual de marca, hasta que tengas todas esas otras claridades y muchas veces, una vez tienes eso, tampoco te sientes que estás listo. Entonces, postergar todas esas cosas es una manera elegante de seguir en un contexto donde no te estás posicionando como un líder. Y por otro lado, de una u otra manera, los que se lanzan, pues son los que de una, sí, como que quieren tener resultados nuevos. Muchos de nosotros somos adictos a la comodidad, a hacer, sí, tener esa gratificación inmediata y es como, ok, sí, ¿dónde están mis resultados ya? ¿Dónde están los clientes ya? ¿Dónde están los contratos ya? Pero definitivamente esos resultados no van a llegar si tú no pagas el precio de construir un mensaje diferente, porque ahorita hay millones de personas copiándose de las estrategias que supuestamente funcionan, pero hay muy pocas que realmente están construyendo su propia voz. Entonces, no están invirtiendo en lanzarse, y no estoy hablando de dinero, no están invirtiéndose en querer ser visibles, no se están invirtiendo en querer articular esa voz de una manera única. Y ese es un gran costo que tú puedes tener, ¿sí? Si en estos momentos no tienes los resultados que quieres, es porque las personas que se quedan esperando, no van a tener los resultados, ¿sí? La gente cree que no pasa nada por esperar, pero sí pasa. Sí pasa porque hay alguien que sepa menos que tú, sí, que tenga menos experiencia, que haga menos cosas, son los que aparecen, son los que los otros encuentran y son los que se llenan las oportunidades. Entonces, otros se posicionan, otros construyen esas relaciones, otros construyen esa confianza y generan la reputación, cuando ni siquiera en muchas ocasiones ellos se la han ganado como tú, ¿sí? Que llevas muchísimo menos tiempo que tú. Entonces, hay oportunidades que te puedes perder, ¿sí? Porque están buscando referentes en tu industria y no te encuentran a ti, ¿sí? Conferencias que no has dado y que no vas a dar porque ni siquiera te estás presentando ni estás desarrollando tu línea de conferencias.
los clientes que no van a saber que tú existes y bueno, están buscando ese producto o ese servicio y se lo van a comprar a otra persona, pues porque tampoco apareciste tú, ¿sí? Ese libro que algún día quieres escribir, si no se escribe o si se demora en salir 10 años, pues esas personas van a irse por otro lado porque no te encontraron a ti. Y ese legado que tú podrías construir definitivamente, pues no va a llegar. Entonces, ¿qué es lo que yo te podría recomendar si tú de una u otra manera te sientes o te has sentido que te ha dado el síndrome de algún día? Lo primero es que empieces a cambiar la identidad. ¿A qué me refiero con eso? No que te sientas algún día yo seré tal persona, sino lo que ya eres, ¿sí? Tú no vas a ser conferencista, primero se siente esa identidad y después se toman las acciones. O sea, considera que ya tú tienes una historia, que ya tú tienes un recorrido. Mira lo que has logrado en tu vida. Por otro lado, es empezar en pequeño. Sí, esas metas a veces se ven muy grandes, pero hay acciones que tú puedes tomar ya. Lanzarte a compartir algo que sea de tu propia autoría, sin copiarte de los otros. Hacer un post, hacer un reel, empezar a escribir el primer capítulo de tu libro, hacer una reunión, que te inviten a un podcast o inclusive crear tu propio podcast. Porque en la medida en que empieces a tomar esas acciones es que tú vas a tener resultados diferentes. Es importante que te pongas metas reales y por el otro lado que pienses a largo plazo. Los resultados grandes y satisfactorios no se dan con la satisfacción inmediata, se dan trabajándolos, se van construyendo y forjando la autoridad que tienes. Y deja de esperar también, esto es otra cosa, a la aprobación externa. Puede que los otros te digan que sí o te digan que no, pero la validación más importante es la que te das tú. Que tú voltees hacia atrás y veas que el recorrido que has llevado y que lo que has logrado hasta el día de hoy es suficiente para que lo puedas compartir. Ese es un mantra que yo siempre uso, que a mí me ha servido mucho, lo aprendí hace unos años atrás, y es mejor hecho que perfecto. Lánzate a las cosas mejor hechas que perfectas, porque ahí es donde tú vas a realmente descubrir esa autoridad y ese compromiso que ya tienes y que los otros ven en ti. Si tú eres empresario y profesional y sientes que estás en ese momento de la vida donde quieres darte a conocer, donde quieres mostrar esos resultados, quieres dejar un legado, quieres escribir un libro, quieres ser conferencista y te has visto que estás en el síndrome de algún día y en muchas ocasiones apoya que tengas a alguien que te saque de ese espacio y que te haga ver o que te permita ver lo que ya tienes dentro y conectas con este mensaje, pues bueno, puedes escribir un mensaje interno, podemos hablar acerca de mis programas. Si consideras que esto es valioso, lo puedes compartir con otros. Y si no me estabas siguiendo en mi canal, me puedes seguir inmediatamente. Y bueno, nos seguimos viendo con más temas relacionados con tu marca personal y con cómo puedes posicionar esa autoridad que tienes. Chao, chao.